Buenas a todos, en este video mis compañeros y yo hablaremos sobre la victimología, un factor clave para entender el impacto del delito en las víctimas. Tenemos como objetivo tocar los puntos de introducción a la victimología, su consolidación, su epistemología, el desarrollo de las corrientes de pensamiento, procesos de victimización y desvictimización y participación en el proceso penal. Sin más preámbulo, comenzamos. Mi nombre es Iana Padilla y les hablaré un poco sobre la introducción a la victimología. En tiempos antiguos, la víctima desempeñaba un papel central en la administración de justicia. En muchas comunidades o civilizaciones, las normas legales se enfocaban en reparar el daño causado a la víctima. La justicia era un asunto más entre personas y no tanto de el Estado, por lo que quien cometía una falta debía compensar directamente a la persona afectada o a sus familiares. Un ejemplo claro de esto es el Código Hammurabi, que establecía castigos no solo para sancionar al infractor, sino para restablecer el equilibrio social perdido. Este modelo orientado hacia la víctima también está presente en sistemas jurídicos como el hebreo o el germánico primitivo, donde predominaban los mecanismos de indemnización. El agresor tenía la obligación de compensar proporcionalmente el perjuicio causado y la justicia se concebía más como una restauración y no como un castigo. En este contexto, la víctima era la figura, no una figura secundaria, sino que era el eje central del proceso. Con el paso del tiempo y la influencia de aspectos como el derecho romano, más que todo durante la Edad Media, el delito dejó de percibirse como un agravio privado y pasó a entenderse como una violación contra el poder soberano o del Estado, lo que provocó un giro en el enfoque. La justicia pasó a centrarse en castigar al infractor para reafirmar la autoridad estatal, dejando de lado a la víctima. Así, el juicio penal se transformó en una herramienta de control social y la víctima pasó a ser relegada a un rol de simple testigo sin posibilidades reales de exigir una reparación. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, el olvido de la víctima se profundizó un poco con el surgimiento del derecho penal moderno y las primeras teorías criminológicas. Pensadores como Beccaria o Lombroso o Ferri dedicaron sus esfuerzos a comprender el delito y al delincuente. Por ejemplo, Beccaria defendía las penas proporcionales, pero sin considerar a la víctima en sus propuestas. Lombroso y Ferri, por su parte, tenían una mirada más positivista, centrando su atención en los factores biológicos y sociales que predisponían a delinquir, dejando aún más de lado el análisis y el sufrimiento de quien padecía el delito, es decir, la víctima. No fue sino hasta el siglo XX, con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, que la figura de la víctima comenzó a ser reconocida de nuevo. Debido a las violaciones masivas de derechos humanos durante este conflicto, evidenciaban el dolor de millones de personas y la necesidad de responder ante este sufrimiento. A partir de este contexto emergieron los primeros esfuerzos de reintegrar a la víctima en el sistema de justicia. En los años 40, Benjamin Mendelssohn acuñó el término victimología y propuso estudiar a la víctima con el mismo esfuerzo que al autor del delito. Su clasificación de víctimas, aunque un poco discutida, fue clave para iniciar el análisis de su participación en el hecho delictivo. Asimismo, Hans von Rettig investigó los factores individuales y sociales que podían aumentar la vulnerabilidad de ciertas personas, sentando las bases de un enfoque un poco más comprensivo de este. Este nuevo enfoque dio lugar al desarrollo de la victimología como una disciplina más autónoma. Ya a lo largo de las décadas siguientes se fue fortaleciendo una perspectiva más interdisciplinaria, incluyendo elementos como el derecho, la sociología, la psicología y el trabajo social. Se impulsaron políticas para garantizar los derechos de las víctimas, brindándoles apoyo emocional y garantizando su participación en los procesos judiciales. Así, la víctima durante tanto tiempo invisibilizada ha ido recuperando un espacio relevante en el sistema de justicia y en la formulación de nuevas políticas. Hola, mi nombre es Sara Espinosa Esquivel y vengo a hablarles sobre la consolidación de la victimología. La idea de la victimología surge en un proceso ético de construcción social donde ocurren diversos sucesos de evolución del pensamiento y de la narrativa criminológica.
Actualmente, la importancia de la criminología en el estudio detallado de las víctimas del crimen pueden parecer evidentes e incuestionables, por ende pueden resultar asombrosos de una necesidad tan eminente que haya sido ignorada por los criminólogos durante más de un año. Polémica de la victimodogmática. Esta teoría de la victimodogmática sostiene que en ciertos casos algunas víctimas pueden colaborar de manera parcial o completa la culpabilidad del autor. Concluimos la modificación de estos conceptos al clasificar a las víctimas en tres categorías principales de acuerdo al nivel de participación. El nivel 1 sería la víctima inocente. Se considera la víctima inocente ya que no ha contribuido con nada a la comisión del hecho y no puede ser reprochada por ello, como por ejemplo asalto o un hurto sin que medie mayor explicación. Esto quiere decir que cualquiera pudo haber sido la víctima. En el segundo grupo tenemos la víctima ignorante, asume la responsabilidad del suceso por impulso involuntario en el que le atribuye ciertos deberes, como por ejemplo perderse en una ciudad desconocida y al llegar a un sitio peligroso termina siendo robada. También tenemos la víctima voluntaria, el afectado quiere la acción y el agresor lo lleva a cabo, como por ejemplo una persona que paga a un sicario para que lo mate y así su familia puede cobrar la póliza. También está la víctima provocadora e imprudente, la cual es la víctima más responsable que el transgresor, ya sea por provocación o por descuido. En el ejemplo tenemos hacer alarde de poseer mucho dinero y ser asaltado poco tiempo después. En el tercer grupo tenemos la víctima agresora y simuladora o imaginaria. En esta situación la víctima es la única responsable, ya sea debido a trastornos mentales o circunstancias que sobrepasan la racionalidad. En el ejemplo tenemos una madre que mata a su hijo por depresión postparto. El activismo en la reivindicación de los derechos a favor de las víctimas. El movimiento social surgido en los años 60 y 70 se orientaron hacia el favoritismo de la víctima en un proceso de reclamación de derechos en su papel de parte afectada. La batalla de grupos sociales para reclamar sus derechos, principalmente aquellos vinculados en las cifras ocultas relacionadas con mujeres y personas de raza negra, contribuyó el inicio para brindar y mostrar a otras víctimas de maltrato y agresión. Durante esa época surgen comités de víctimas que lograron igualmente protegerse de la vulnerabilidad en la que se hallaban menores de edad, adultos mayores, víctimas de delito de odio y así como de cualquier otra discriminación, incluso por motivos como el movimiento privado de madres en contra de los conductores borrachos. Este texto se subraya la relevancia de brindar orientación legal y prevenir las víctimas que sufran perjuicios, la importancia de colaborar con otras entidades para proporcionar ayuda psicológica, social y disciplinaria. Se resalta la importancia de realizar análisis y estudios a nivel mundial para entender el efecto y los delitos de los individuos y la demanda de programas de adaptación específicos. La vulnerabilidad está vinculada a los riesgos, ya que estos pueden identificarse en circunstancias desfavorables o vulnerables de un individuo o de un grupo de personas que pueden llevar a niveles incompatibles con el bienestar y el acceso a oportunidades, resaltando exposiciones al riesgo y la habilidad para responder de manera apropiada. Los grupos más vulnerables y más comunes son las mujeres jefas de hogar, encargadas de ser el sostén de la familia. También los menores de edad en riesgo social, los que viven en la calle, víctimas de violencia familiar y hogares desintegrados. Las personas adultas mayores, especialmente aquellas con dificultades para valerse por sí mismos, las personas con discapacidades mentales, motoras y sensoriales, y los pueblos indígenas, la población excluida de la seguridad social. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mabel Armijo y para mí es un enorme placer estar hoy hablándoles sobre lo que es la epistemología de la victimología. Se considera primeramente importante mencionar qué es la epistemología para obtener un mayor entendimiento sobre el tema. Entonces, la epistemología es entendida como una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos,
qué es el conocimiento, de dónde proviene lo que sabemos, qué lo hace válido, cuáles son sus fundamentos. El señor Torres A., en su artículo ¿Qué es la epistemología y para qué sirve?, nos menciona que la epistemología es una división de la filosofía que se encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación del conocimiento, la utilidad de sus metodologías, teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en que influyeron en su elaboración y las limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación y de ciertos conceptos, entre otras cosas. Una vez claro con el tema de epistemología, vámonos a hablar un poquito sobre el concepto de la victimología de manera breve, ¿ok? La victimología es fácil de comprender, ya que la comprendemos como una disciplina que estudia a la víctima, pero también estudia las consecuencias que trae consigo el haber sido una víctima. Este enfoque epistemológico reflexiona sobre cómo entendemos, cómo analizamos y cómo validamos el sufrimiento y las experiencias de las víctimas. En otras palabras, trata sobre las formas de conocer, de interpretar la realidad de las víctimas dentro de un marco científico y académico. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos un poquito sobre el objeto de estudio que tiene la victimología. Según se estudió en el libro del señor Randall Zúñiga, en su libro Fundamentos de la Criminología, la victimología posee un objeto de estudio que es multifactorial, debido a que no solo se puede únicamente darle un enfoque a la víctima, como se suele pensar, sino que también se debe de pensar en todos los factores que rondan una persona y que estos factores pueden provocar que una persona se convierta en víctima. También se estudian las consecuencias de la víctima, las consecuencias después de un acto criminal. ¿Ok? Entonces, para hablar sobre el objeto de estudio, se estudian varios elementos constitutivos, como lo son el aspecto biopsicosocial. Este es una palabra incluso un poco bastante difícil de pronunciar, pero es bastante fácil de explicarlo si se resume diciendo que son todos los aspectos, todas las decisiones, todos los factores que promueven o facilitan a que una persona se convierta en víctima. Es bastante parecido a lo que acaba de decir, ¿ok? El aspecto biopsicosocial. Ahora tenemos el aspecto criminológico. Desde un enfoque criminológico, la personalidad de la víctima debe de analizarse, siempre considerando lo que son factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales, siempre en relación con la criminalidad, ¿ok? Además, se propone abordar este análisis desde lo que es una perspectiva terapéutica, ¿ok? Buscando soluciones que ayuden a tratar, a prevenir problemas tanto en las víctimas como en los delincuentes. Y pues finalmente tenemos el aspecto jurídico. Este aspecto se refiere básicamente a cómo la víctima, según la ley penal, puede obtener compensación por los daños causados por un delito a través de un proceso legal, ¿ok? Hablemos sobre un concepto que tocan demasiado dentro de todo el tema de la epistemología, de la victimología, la cual es el concepto de la victimidad. Dicho concepto es sumamente sencillo si lo pensamos como al estado o como una condición de ser víctima. En criminología y estudios que se hacen sociales, se utiliza para describir no solo a la persona que sufre un delito, sino también a las características y a las circunstancias
que pueden influir en su situación de victimización. ¿Ok? Esto se puede incluir factores personales, factores sociales, factores contextuales. Estos factores pueden hacer que una persona sea más vulnerable a ser víctima de un crimen o de un daño. Ahora hablemos un poco sobre las diferencias de la victimología y la criminología. Dicho punto lo abordaremos con una cita del señor Randall Zúñiga en su libro de Fundamentos de la Criminología, página 376. Básicamente dice que la finalidad de la criminología es buscar el bienestar del ser humano mediante la observación de conductas que pueden causar mal a las personas o a la sociedad, a fin de prevenir estos comportamientos, mientras que la victimología busca la recuperación de la víctima al incubar sus derechos y conocimientos de sus necesidades para resarcir. Entonces sirve dentro de un proceso judicial. Muchísimas gracias por su atención a todas y a todas. Buenas noches, mi nombre es Andy Domínguez Gómez. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. En el video de hoy que me tocó exponer, les voy a hablar sobre el tema que me fue solicitado, que es el desarrollo de las corrientes de pensamiento victimológico. La victimología es una rama de la criminología que se encarga de estudiar a la víctima del delito. Durante muchos años ya la atención estuvo únicamente centrada en el delincuente, dejando a la víctima prácticamente fuera de los análisis. Sin embargo, con el tiempo surgieron distintas corrientes que comenzaron a visibilizar su rol, sufrimiento y sus derechos dentro del proceso penal y social. Las primeras corrientes victimológicas, también llamadas clásicas, surgieron a mediados del siglo 1901 a 2000. Los pioneros como Hans Henting y Benjamin Mendelssohn propusieron teorías que intentaban clasificar a las víctimas según su grado de responsabilidad del delito. Por ejemplo, Mendelssohn creó una que iba desde la víctima totalmente inocente hasta aquella que en algún grado de su participación. Estos dos pioneros de esta etapa destacaron que, por ejemplo, Hans, quien en 1948 propuso que algunas características personales de la víctima, como su personalidad, estado emocional o físico, podían influir en su vulnerabilidad entre el delito. Y por otro lado, Benjamin consideró que el padre de la victimología propuso un tipo de víctima según su grado de participación, que iba desde la víctima completamente inocente hasta la víctima culpable o más que el agresor. Por su parte, Mendelssohn terminó de pulir este concepto al agrupar las víctimas. Aunque esas ideas fueron fundamentales para iniciar para el estudio de la víctima, hoy en día se encuentra por su tendencia a culpar o responsabilizar a la víctima, especialmente en casos como violencia de género o abuso sexual. Ahora, a partir de los años 70 surge la victimología moderno crítica, que cambia completamente a la forma de ver a la víctima. Ya no se busca en analizar su posible culpa, sino más bien como protegerla y así entenderla y garantizar sus derechos. En estas corrientes ponen en énfasis como en temas como la revictimización institucional, es decir, cuando el sistema judicial o las autoridades hace sentir aún más daño a la víctima. También está la participación activa de la víctima en el proceso penal. Está la otra, que sería la reparación del delito, tanto emocional como material. Además,
esa visión moderna se reconoce que hay grupos especialmente vulnerables como las mujeres, las personas en pobreza y las comunidades marginadas, que por eso se promueve una mirada más inclusiva y empática. Ahora en Costa Rica, particularmente la victimología ha ganado espacios en los últimos años. Se han creado leyes, oficinas de atención y protocolos para garantizar que las víctimas reciban apoyo, respeto y justicia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, sobre todo en mejorar el acceso a la justicia y en evitar que las víctimas sean ignoradas o maltratadas por el sistema. En conclusión a todo esto, he llegado que el desarrollo de las corrientes victimológicas nos muestra una evolución positiva, que hemos pasado de ver a la víctima como alguien culpable o irrelevante a reconocer como un ser humano con derechos, dignidad y con voz propia. La victimología nos invita a construir una justicia más humana, más justa y más consciente en el sufrimiento de quienes han sido afectados por el delito. Buenas, mi nombre es Luis Diego González Cruz. El día de hoy yo les voy a comentar un poquito sobre lo que es el proceso de victimización. Indica que este es un proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de estar expuesta a un acontecimiento traumático. Y es el mecanismo y las variables mediante los cuales una persona llega a convertirse en víctima. Indica que este proceso de victimización se divide en 3 partes. La primaria, que sería la victimización derivada del delito. La secundaria, que es la victimización no derivada del delito. Y la terciaria, que es la victimización social. La victimización primaria es el proceso en el cual la persona sufre consecuencias físicas y psicológicas como consecuencia de estar expuesta directa o indirectamente en un acontecimiento traumático o un delito. En palabras simples, se deriva del delito, el cual provoca un daño físico, material y psicológico, y genera secuelas externas e internas dentro de la persona. La secundaria, en ella las consecuencias en la víctima se derivan en el proceso penal, que conlleva la denuncia por ser víctima de una agresión, y se incluyen lo interrogatorio, las exposiciones médicas forenses o el contacto que se tenga con el victimario dentro de este mismo proceso. Esto crea en las víctimas de daños perjudiciales por tener que revivir los hechos acontecidos. No se deriva del delito y ocurre en el proceso judicial. La tercera hace referencia tanto a la víctima como al victimario. En la víctima entra a jugar la sociedad, la cual tiende a juzgar a la víctima después de sufrir la agresión. Se les juzga su comportamiento, el cual va en contra de la visión de los demás. Y el victimario abarca el tema de su paso por lo que es la prisión, luego de una condena por haber cometido dicho delito, en el cual puede surgir una marginación al momento de que esta persona busque su incorporación en la sociedad. Y esta abarca los puntos, el cual es lo social y el repudio de la conducta por parte de lo que es la misma sociedad. Y dentro de lo que es la victimización también existe lo que es la victimización organizada. Así que este tema se asocia directamente a lo que es la víctima y tiene que ver con los abusos de poder, en los cuales donde las clases sociales de un menor recursos se ven afectadas directamente por lo que es el Estado, el cual
busca de alguna manera victimizarlos, y a gran parte de la población, ¿verdad? Está en lo que es, ya sea por lo que sea su credo religioso, su poder adquisitivo o lo que es el color de piel. Muchísimas gracias, esa sería mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Rosángela Moscoso y vengo a hablarles de la desvictimización y participación en el proceso penal. Esto es un proceso inverso al de la victimización primaria. La desvictimización busca recuperar a la víctima y, de ser posible, devolverlo a ser un ciudadano normal después de la afrenta recibida. La desvictimización hace referencia al conjunto de medidas y prácticas destinadas a evitar que la víctima de un delito sufra una revictimización, es decir, un nuevo daño emocional, social, psicológico. Se debe tomar en cuenta que la víctima puede sufrir una segunda y una tercera victimización. Por ello, lo primero que busca este proceso de desvictimización es evitar la pena y el sufrimiento de tener que pasar por estas dos fases que son totalmente innecesarias. Como recomendaciones tenemos fomentar el acompañamiento psicológico. Es importante ofrecer apoyo terapéutico profesional para ayudar a las personas a superar el trauma y reconstruir su autoestima. Promover la participación activa de la persona afectada. Incluir a la víctima en las decisiones sobre su proceso de recuperación. Le devuelve el control sobre su vida. Y capacitación en derechos y recursos disponibles, brindar información clara sobre los derechos legales, servicios sociales y redes de apoyo, fortalece la autonomía y reduce la dependencia. Y como conclusiones tenemos, la desvictimización es clave para la recuperación integral. No basta con que la persona deje de ser víctima legalmente, también debe sentirse empoderada emocional y socialmente. Es un proceso individuo y progresivo, cada persona lo vive de manera distinta y requiere tiempo, apoyo y respeto de su entorno. El entorno juega un rol fundamental. Familia, comunidad e instituciones deben evitar la revictimización y proporcionar un espacio seguro para la reconstrucción personal. Y bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias.